Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este Café con los Expertos, las charlas semanales que con el apoyo de Novartis hacemos todas las semanas, en las que preguntamos a personas muy relevantes de distintos ámbitos sobre cuestiones que tienen que ver con estos tiempos un poco inciertos, pero que siempre decimos están también llenos de posibilidades. Esta tarde tenemos a Sonsoles Onega, a la que todos conoceréis seguro, que es periodista. Está al frente en estos momentos de un programa de grandísima audiencia, Ya es Mediodía. Ha sido cronista parlamentaria durante 10 años, tiene una amplísima experiencia al frente de medios de comunicación, pero viene hoy, no sobre todo, pero primero porque acaba de publicar un libro, una novela fascinante, en la que de estas que empiezas y no puedes dejar, que se llama 1000 besos prohibidos. Buenas tardes, Sonsoles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Lourdes, y a todos los que nos están acompañando. Buenas tardes a todos. Hablamos de tu libro, como decía, una novela que es imposible dejar una vez que has comenzado y que recomiendo muchísimo. Vemos la portada justo detrás, que tienes aquí como una especie de pequeño set preparado. He montado un pequeño set porque como estamos haciendo la promoción así de esta forma, ¿no? Algo extraña porque nos impide salir por todas las complicaciones derivadas de la pandemia, pues me he montado esta cosa que me han traído. Es todo muy provisional, Lourdes. Igual hago así y se cae. No, seguro que no. 1000 besos prohibidos es una historia que tiene mucho que ver con las segundas oportunidades, con amores que se dejan a medias, con decisiones difíciles de tomar. Sí, es una novela que yo creo que tenía muchas ganas de escribirla, lo que pasa es que los libros tienen su tiempo y ven la luz cuando tienen que verla, y es una historia de un amor interrumpido entre dos personajes que se quisieron muchísimo cuando eran jovencitos. Luego la vida los separó y de repente, de buenas a primeras, 20 años después, cuando ya no tenían ninguna esperanza de volver a verse, de repente se encuentran en la Gran Vía de Madrid y a partir de ahí surge el desenlace de su historia. Así que es también una novela de conversaciones pendientes entre ellos, que es también un tema en el que me apetecía zambullirme, porque yo creo que todos tenemos de una manera u otra alguna conversación pendiente con alguien o incluso alguna historia que no terminó en nuestra vida. Si cerramos los ojos nos acordamos de nuestra primera vez. Así que eso es de lo que trata 1000 besos prohibidos, además de otros muchos temas, pero el central es ese. El protagonista es un sacerdote, un ex sacerdote, que es un punto de partida curioso, ¿no? Y como tú decías, tiene que ver con decisiones que no se han tomado en el momento, que se recuperan, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la culpabilidad, me da la sensación, dime si me equivoco, y que tiene que ver también con esas dicotomías que a veces se te plantean en la vida, que es me quedo con la culpabilidad, me quedo con la frustración de una renuncia o qué hago, ¿no? Es un poco el punto de partida. Sí, totalmente, porque tanto él como ella llevan una mochila cargada de culpas, efectivamente. En el punto de partida del personaje femenino de Constanza es algo que lleva casi en su partida de nacimiento. Creo que las mujeres tenemos un sentimiento de culpa permanente y constante que a veces nos hace avanzar mucho más lentas por la vida, y es además un sentimiento en el que he profundizado en anteriores novelas también, y en esta vuelve a estar presente. Pero fíjate, tienes razón en eso de que también el padre Mauro, el sacerdote, el personaje masculino, es un hombre que se debate permanentemente en la contradicción de romper su vocación y su matrimonio con la Iglesia o decidir que tiene que vivirlo, ¿no? Así que sí que la culpa está en esta novela de una forma muy, muy, muy marcada. Constanza cree, ella, que la vida le debe esta segunda oportunidad que se le presenta con el padre Mauro, y en cambio para Mauro la aparición de Constanza en su vida es todo lo contrario, es algo así como un tsunami. Pero te voy a decir algo, Lourdes, yo creo que el padre Mauro, el sacerdote, es en realidad, aunque sea un sacerdote en la novela, es en realidad el hombre casado, que se encuentra ante una pasión distinta a la que tienen en su casa, ¿no? Y me lo están diciendo algunas lectoras. Poco a poco el libro ya tiene esa vida maravillosa entre los lectores, y me dicen eso: el padre Mauro es el hombre casado. A mí me ha pasado, y entonces te cuentan su historia personal, te dicen, a mí me ha pasado con X o con Y, y es posible que sea así,
porque es un personaje de sólidas convicciones, que cree que jamás dudará del compromiso que ha adquirido, y de repente el amor le hace que el mundo se agriete bajo sus pies. Así que sí, es también una historia de últimos deseos, ¿sabes? Que parece que los personajes gritan a los lectores: tenéis que vivir, y fijaos lo finita que es la vida. Bueno, ahora con la pandemia más hemos descubierto que nada de lo establecido es para siempre, y que se nos han ido tantísimos de los nuestros, ¿no? Así que ese grito está en la novela. Esta es tu sexta novela, además, y como comentabas al principio, seguro que ha sido todo muy distinto, como ha sido para casi todos situaciones que antes eran cotidianas, ¿no? Decías que te habéis instalado aquí el set de Prepoción en casa y que has tenido que hablar del libro, bueno, pues de maneras diferentes, ¿no? No sé si mejor o peor. Pues distinto. Distinto. Sí, distinto por eso que decíamos antes, porque pierdes el contacto no solo con los colegas periodistas durante el periodo de promoción o de estreno de la novela, pero también con los lectores. Piensa que no hemos tenido San Jordi, que los libros por primera vez no han salido a la calle, no vamos a tener Feria del Libro en Madrid en principio hasta octubre. Así que todo es raro, pero las redes sociales suplen de alguna manera esa distancia, ¿no? De alguna manera solo, porque yo creo que a todos nos gusta el contacto. Yo personalmente lo echo de menos, como soy muy pesada con los abrazos, con los afectos, pues me cuesta hacerlo así, pero bueno, sabes que es lo mejor que nos puede pasar, es estar aquí y estar vivos y no habernos contagiado y todo eso, ¿no? Así que es un mal menor, vaya. Mil besos prohibidos es un libro que tiene también como fondo un cierto desencanto, una cierta desesperanza, no sé si desesperanza, pero sí un cierto desapego de las instituciones, de las cosas, como tú decías, que creíamos que eran sólidas y para siempre. Y ya no solo por esta circunstancia o agravado por esta circunstancia, te pregunto también, aprovechando tu experiencia como cronista política durante 10 años, creo que es también un poco quizá una situación que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un momento de desencanto con nuestros políticos, con nuestros representantes, con quienes deberían estar dirigiendo esta situación tan complicada. Pues en cierto modo, Lourdes, creo que sí. Que cuando hemos necesitado más alta política, hemos descubierto que la política no nos ha ofrecido soluciones, al menos no soluciones de consenso, que es lo que quizás estábamos esperando. Pero fíjate que los daños y los efectos de la crisis del 8 y todo lo que produjo después la gente en las calles, la indignación del ciudadano por los abusos de los poderosos, por el manoseo de las instituciones de una forma en ocasiones perversa. Todavía no hemos resuelto todo eso, que es el marco precisamente de Mil besos prohibidos, cuando ahora estamos otra vez replanteándonos nuestras prioridades, reordenando casi las promesas que nos hemos hecho como generación. Así que, fíjate, le voy a pedir prestada esta reflexión a Eduardo Madina, que como todos saben y sabéis, es un joven político que cuando perdió su carrera hacia la Secretaría General del PSOE la abandonó a la política, y él le escuché una vez decir que esta generación de políticos es una generación perdida. Y a mí me impresionó eso porque eso tiene mucho riesgo, porque yo creo que es necesaria la complicidad entre la clase política y los ciudadanos, es imprescindible. Lo contrario a una democracia y un sistema de partidos políticos ya sabemos lo que es. Entonces, mejor no seguir hurgando en la herida que yo creo que existe de la desafección, término muy manido, pero absolutamente real. Ese es el gran riesgo, volver a profundizar en esa herida. Así que, en fin, se puede hacer de otra manera y nos lo han demostrado en algunos territorios, por ejemplo Castilla y León, con el presidente Fernández Mañueco, que ha conseguido acuerdos con la oposición, en Madrid con el alcalde José Luis Martínez Almeida. Es decir, se puede hacer. Si no se quiere es porque falta voluntad, porque se creen quizá nuestros gobernantes y la oposición que están instalados en una permanente campaña electoral, y eso, a mi juicio, es peligroso. No ya por nosotros, mi generación, pero los que vienen detrás. Cuidado con los que vienen detrás, que no sé si les vamos a dejar un país mejor. Estamos hablando mucho estos días en los medios de comunicación y en general yo creo que hay muchas conversaciones sobre lo que estamos aprendiendo de esta situación,
lo que estamos aprendiendo de esta crisis, pero decías tú ahora una cosa que es muy cierta, está muy cerca de la anterior. ¿Realmente aprendimos algo de 2008? Sí y no. Creo que sí que aprendimos alguna cosa, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Mira, después de todo lo que ha pasado, hemos votado por demás en este país. O sea, eso no podrán decir que en este país no vamos a las urnas, vamos, demasiado incluso. Elección tras elección se ha ido demostrando que no hay mayorías absolutas, sino que el ciudadano no confía en un solo partido, confía en muchos o está desorientado respecto a lo que hay ahí. Los políticos no han aprendido eso. O sea que yo creo que los ciudadanos sí lo hemos aprendido. Hemos tomado alguna nota de lecciones muy de andar por casa, como por ejemplo no te endeudes por encima de tus capacidades, no te compres una casa que no puedas pagar, no, en fin, todo eso que nos afectó tantísimo, ¿no? Pero ahí fuera no lo han entendido. Y esto es lo que me hace concluir que Eduardo Madina tenía razón. Las dinámicas de la política siguen siendo las mismas. Es probablemente el único sector de la sociedad que no se ha reseteado, que sigue tirando de lo mismo, ¿no? Y eso resulta algo descorazonador, la verdad. Creo que los ciudadanos sí aprendemos. Además, el ser humano tiene esa necesidad de pasar página en lo personal y también en los acontecimientos históricos. Si no, pues no nos habríamos levantado de las sucesivas guerras, ¿no? Es decir, nosotros aprendemos, ellos que han aprendido. Pues mira, se nos repitió mucho en 2008 que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y yo creo que 10, 12 años después a lo mejor nos tenemos que plantear si tenemos políticos a la altura de nuestras necesidades. Claro, por eso digo que no termina de haber nadie que concite el agrado suficiente como para que vuelva a haber un gobierno sólido, ¿no? Así que yo lo que hay ahí fuera me cuesta que ellos vayan a dibujar un horizonte medianamente optimista y para el ciudadano, ¿no? Así que, bueno, pues espero que de esta crisis vamos a salir. Cada vez nos dicen que más tarde, ¿eh? Primero era a finales del 20, luego el 21, ahora ya el Banco de España dice que para 2022, pues cuidado, porque las colas de los bancos de alimentos, el hambre, la situación de los servicios sociales, esperemos que haya algo de paz social, porque lo contrario no es nada halagüeño, desde luego. Desde luego. Los medios de comunicación creo que hemos estado unas semanas, bueno, no sé si te parece que a la altura, sí, a la altura de las circunstancias, pero desde luego en el caso de la televisión, en tu caso, acompañando, entreteniendo, informando, y yo querría pensar que reivindicando un poco nuestro papel de servicio público, ¿no? De dar información, de discriminar informaciones confusas que vienen de otros sitios, de no solamente acompañar o estar con personas que estábamos todos encerrados en casa y que necesitaban escuchar cosas desde fuera, sino también de aportar un cierto sentido común sobre cuestiones tan contradictorias, tan peligrosamente contradictorias que nos llegaban, incluso desde las propias instituciones, ¿no? ¿Estás contenta de cómo han respondido los medios a estas semanas? Pues la verdad es que sí, y creo que todos en su conjunto le han demostrado al gobierno que somos servicio esencial, que teníamos que estar ahí. Puedo hablar por el trabajo en la tele. La tele ha estado encendida durante toda la pandemia. Cuando todo estaba apagado, la tele estaba encendida y eso ha depositado sobre nosotros ciertas responsabilidades y creo, con toda la humildad y el sentido crítico cuando ha habido que tenerlo, creo que sí que hemos estado a la altura. Te digo sentido crítico porque hemos recibido y hemos tomado nota de algunos mensajes que nos han hecho llegar en la época más dura. Por ejemplo, el drama de las residencias o lo que estaba pasando con nuestros mayores o la muerte en soledad multiplicada por miles y miles y miles de veces que ha ocurrido. Nos han dicho, cuidado, en las casas hay mucha gente mayor, estoy con mi padre, estoy con mi madre, estoy con mi abuelo, mi abuela y están sufriendo, ¿no? Equilibrar el drama de lo que estaba pasando con la información ha sido el principal reto. Y luego también discriminar la información buena y rigurosa de los bulos, porque ya venía ocurriendo, es decir, no ha sido un efecto exclusivo de la pandemia, que la información ahora discurre por millones de carriles que no pasan ningún test de calidad, por así decirlo. Es una información low cost o ni siquiera información, ni siquiera se la puede llamar información. Llega a los teléfonos móviles.
en los grupos de vecinos, de amigos, de familiares. Y eso se traslada a los equipos. Te hablo por mí, por el programa en el que trabajo en Telecinco, y llega como contenido. Y hemos tenido que, oye, esto es verdad, esto no es verdad. Hemos molestado muchísimo a los sanitarios, a los médicos, para que nos aportaran testimonios también de calidad. Y en ese sentido también estoy razonablemente satisfecha, porque al menos ese ha sido el objetivo. Seguro que nos hemos equivocado, seguro, y alguna cosa la hemos hecho mal, pero hemos pretendido que en todo momento la información que transmitiéramos fuera o aportara el máximo de certezas al espectador, habida cuenta que desde las autoridades sanitarias no se han aportado en su justa medida. No creo que tampoco sea una cosa exclusiva de España, ¿eh? La desinformación o la falta de certezas científicas que permitieran hacer declaraciones contundentes y rotundas, creo que ha ocurrido en todos los países. Estábamos ante un virus desconocido, de efectos desconocidos, de curación de momento dudosa, sin vacuna, o sea que ha sido difícil campear en ese terreno para todos, políticos, periodistas, científicos, pero lo hemos intentado hacer al menos con honestidad, vaya. Decías que había informaciones contradictorias por parte de las autoridades sanitarias, sí, y las ha habido, evidentemente, porque todos nos acordamos de cuando se nos recomendaba no usar mascarilla, porque quizá no había mascarillas, de cuando se nos decía que era aconsejable usar mascarilla cuando empezaba a haber mascarilla, y cuando finalmente se nos dice, como ya se había comprobado en otros países, que solo el uso obligatorio de la mascarilla parece frenar la pandemia. Yo creo que este es un tema tremendo, y hablabas de otra grandísima herida de esta pandemia, que es el drama de las residencias de ancianos. Sí. ¿Quién o cómo y en qué momento dijo aquí hay personas mayores a las que no se va a atender por la razón que sea? Bueno, por la razón que sea, no, porque no había manera. O sea, había tal saturación de los centros médicos que se hizo un triaje como poniendo en práctica la medicina de guerra. Y los médicos nos han dicho, no estábamos preparados para eso. Así que habrá mil motivos, pero el fundamental es ese. No había sitio para todos y se ha discriminado por edad. Hay 100 y pico investigaciones iniciadas por la Fiscalía que a ver en qué quedan, pero la justicia tendrá que decir. Ahora el discurso político está en buscar culpables en vez de buscar alguna solución, porque es que el rebrote va a ser inevitable, parece, ¿no? Todo el mundo está alertando de la posibilidad de rebrotes. A ver cómo lo hacemos a la próxima. Pero fíjate, lo que has dicho de las mascarillas es tremendo, porque yo que creo que los gobernantes deberían dirigirse a sus gobernados con más sinceridad en general. O sea, los discursos políticos son puro argumentario ideológico sin ninguna cintura para entender que lo que dice el de al lado puede no ser tan malo, ¿sabes? Ocurren todos, ¿eh? Pero yo lo he pensado, ¿podría el ministro de Sanidad salir a decir la mascarilla es obligatoria pero no tenemos? ¡Wow! O sea, el dilema político, ético, llámalo como quieras, ha tenido que ser importante, ¿eh? Porque además nos lleva a otros problemas de fondo. No hemos tenido capacidad para hacer mascarillas porque por nuestra industria, porque hemos delegado la compra hasta de las bolas de Navidad a China, porque tal y como está montado el mundo no hemos tenido capacidad para eso. Y es terrible. Pero efectivamente eso de las mascarillas te pone un poco los pelos de punta, porque ahora ya hay hasta sanciones para el que no lleva mascarilla. Entonces, ¿qué narices hemos hecho desde marzo? Contagiarnos. Sí, efectivamente es un dilema ético importante, porque entiendo que bueno, pues habría muchas cosas en la balanza, ¿no?, a la hora de decir, pero bueno, te lo he puesto como ejemplo porque a mí me llama especialmente la atención, ¿no? O sea, no era, señores, no es necesaria la mascarilla, sino, señores, es desaconsejable la mascarilla. Si usted tiene una mascarilla, hará bien en no ponérsela. Entonces, yo creo que hay un montón ahora de heridas, de cuestiones que tenemos sobre las que tenemos que reflexionar, o de decisiones políticas y como sociedad que hemos tomado, que, bueno, espero que no como en 2008 que aprendimos regular, espero que ahora aprendamos un poco más, ¿no? Hombre, esperemos. Sobre todo, ya te digo, de cara al rebrote. Es que esto no es una cosa que no vaya a ocurrir nunca más. Es que nos están diciendo que en octubre puede volver este virus y que la ciencia, por mucho que
ha tomado nota de todo esto y están compartiendo investigaciones, que es importantísimo, porque normalmente los laboratorios y quien paga la investigación le pone el candado y no la comparte. Aquí ha ocurrido, o eso dicen los investigadores, que se está compartiendo conocimiento y eso me parece fantástico y maravilloso. Bien, pero es que la vacuna no es... no viene por arte de magia, lleva su tiempo, sus ensayos clínicos, sus pruebas, así que tardará. Y no tenemos demasiado tiempo para poner remedio a todo eso que ha fallado en esta gestión de cara al otoño, al invierno y ya con frío. Es que, en fin, lo que viene no sé, o hacemos ya un libro de instrucciones para la COVID-19 último trimestre o volveremos a pasarlo mal. Bueno, a ti de momento te vienen ahora muchas cosas muy buenas, porque aparte del libro, aparte del éxito de tu programa, estrenas nuevo formato y te pones al frente de La Casa Fuerte, que es una apuesta de tu cadena de Telecinco, la apuesta del último trimestre, ¿no? Del año. Del segundo semestre del año. Sí, que además llega después de un parón en todos los sectores, pero también en el audiovisual, así que todos los nuevos proyectos son una alegría y allá vamos. Se estrena esta noche, la estrena Jorge Javier, él tiene la llave de la Casa Fuerte y a partir del domingo yo me incorporo a las emisiones dominicales con unas ganas que tengo ya de empezar. Estoy como un poco como la novia que le quedan 4 días para casarse y está muerta de miedo porque no sabe si se va a pisar el vestido, si se va a acordar de lo que le tiene que decir al sacerdote o al alcalde o al juez. En fin, si tengo todo preparado. Bueno, esta noche, con los ojos bien abiertos, viendo a Jorge Javier, que es un maestro y un fuera de serie en el manejo de estos formatos y viendo cómo lo hace y enterándome a la vez, porque me estoy enterando o estoy viviéndolo casi al mismo tiempo que los espectadores de Telecinco, los concursantes, la dinámica del concurso, que es una dinámica nueva, que esto me ha gustado mucho, porque es un reality nuevo. Entonces los concursantes no pueden ir con estrategias preconcebidas. Nunca se ha hecho esto de unos van a vivir dentro de la casa, otros en el jardín, unos con una caja fuerte donde acumularán dinero que los que están fuera tienen que asaltar de alguna manera. Así que, bueno, es una nueva oferta de entretenimiento en un momento en el que creo que la gente necesita desescalar de sus preocupaciones y encender la tele, que además es gratis para ver esto. Oye, ¿por qué nos fascinan tanto estos formatos? ¿Por qué nos fascina tanto el formato reality? Pues yo creo que porque todos tenemos algo sino de cotillas y de que nos interesa la vida de los demás y de repente te puedes sentar en el sillón y olvidarte de todo lo que te preocupa y aparte porque están muy bien hechos. O sea, el espectáculo de Telecinco y la maquinaria que pone en marcha con el entretenimiento es una cosa impresionante. Así que se deben juntar ahí ingredientes muy variados, desde luego muy transversales, y a la audiencia que tienen estos formatos me remito, y hacen al espectador pasar un rato agradable, reírse, olvidarse de sus problemas. Debe ser eso. ¿Tú eras espectadora antes de ponerte al frente de uno? 2 años en Ya es Mediodía, donde tenemos un espacio bien importante. ¿Pero eras espectadora antes de trabajar en estos formatos? Oye, yo he sido fan de Gran Hermano un montón de años y de hecho recuerdo que cuando Mercedes Milá estrenó el primer Gran Hermano, entonces trabajaba de noche en CNN Plus y llegaba tarde a trabajar por ver la gala, porque acababa tardísimo y a mí me tuvo enganchada aquella primera edición, que ha sido... Luego también he sido muy fan de Supervivientes, que me parece un programa fantástico, con una fotografía maravillosa y donde ves a la gente haciendo pruebas por encima de sus posibilidades. Y sí que me gustan. Y ya te digo, desde hace 2 años informo incluso de ellos. Hablábamos antes de empezar este café de tu padre, Fernando Onega. Tienes una... No sé si te aburre ya un poco que te pregunten por él en las entrevistas, porque la verdad es que Fernando es una institución
en el mundo del periodismo y de los medios de comunicación. Y ayer, hablando de esta charla con compañeros en el equipo y tal, me decían, bueno, no nos queremos imaginar las conversaciones que habrá cuando se junte esa familia, ¿no? Todos de periodistas, tu padre que vivió la época de la transición, tu hermana que está al frente del Canal Internacional de Televisión Española, tú que estás ahora con estos 3 formatos. ¿Habláis mucho de periodismo de política en casa o habláis de otras cosas? No, somos muy pesados, ¿eh? Y además tenemos un chat familiar que lo llamamos el confesionario y ahí estamos todo el día tiqui, 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 escribiendo y arreglando el país cada 5 minutos. Pero, hombre, la conversación política ha estado presente en casa de siempre. Yo recuerdo, vamos, mis imágenes de jovencita eran, y bueno, y de niña, han sido siempre muy políticas y a las horas en punto se escucha el boletín de la radio, el telediario a las 3 de la tarde y a las 9, la pila de periódicos siempre en casa. Una de las cosas que a mi padre le espanta es que en mi casa no haya periódicos de papel. Digo, a ver, que no, es que como tus hijos van a crecer sin referencias. Digo, relaja, que los niños ya leen los periódicos en el iPad si quieren leerlo, ¿sabes? O en la tablet. Que las cosas han cambiado, ¿no? Pero sí, ese olor amargo que deja el periódico es algo que yo tengo metido aquí como casi como herencia, ¿no? Así que sí, somos muy pesados, hablamos mucho de política y los niños a veces pues me preguntan, y oye, ¿y Rajoy qué? Porque forma parte de, en fin, de su conversación también. Hablabas ahora de tus hijos, que tienes 2, no me imagino cómo te podrás organizar ahora con el programa diario, el programa de los domingos y en todas estas cosas. Y estoy pensando en uno de los libros que se llamaba Nosotras que lo quisimos todo, y estoy recordando también algún artículo tuyo en el que decías, no, es que yo tengo la sensación de que nos han timado, ¿no? Porque parecía que podíamos con todo y no. Bueno, veo que esa idea se te pasó porque ya has decidido que merece mucho la pena poder con todo, ¿no? Bueno, sí, pero ese libro fue absolutamente terapéutico. Yo lo escribí como una necesidad real de ver qué nos había pasado a las mujeres y sobre todo cómo lo habían hecho esas que estuvieron antes que nosotras en un mundo de hombres bastante más hostil que el que vivimos ahora, porque conviene también saber de dónde venimos y todo lo que se ha hecho en estos 40 años de democracia y sigue siendo muy complicado y yo sigo creyendo que nos han timado un poco a las mujeres porque nos han soltado en un mundo diseñado por hombres, con reglas del juego diseñadas por hombres y no hay más que pensar en los horarios terribles que tenemos en este país. Y nadie se ha preocupado. Yo te voy a contar una cosa, un secreto ahora que nadie nos oye. Una vez cuando estaba en el Congreso, al poquito de ser madre, el niño todavía era muy pequeño, el primero, y siempre tenía que hacer la conexión con Pedro Piqueras a las 9. Pero aquel día me llamó mi jefa a eso de las 7 y me dijo, oye, te puedes ir, que hoy Pedro no quiere nada y no hay nada, no había nada. Y de repente yo dije, estaba agotada, debía ser ya jueves. Digo, 7 de la tarde voy a llegar a casa, ponerme a hacer baños, cenas y tal. Y dije, no te preocupes, ya me quedo hasta las 9. Ese día entendí al hombre y entendí el diseño que tenemos del mundo. Es muy duro estar en casa y si trabajas más. O sea que hay que reconocer el trabajo que hacen las mujeres que deciden, oye, libre y voluntariamente estar en casa y cuidar y educar niños, que es durísimo. A mí lo único que me da pena es la que tiene que renunciar por falta de ayudas o por falta de red familiar, porque esa será nuestra asignatura pendiente, ¿no? La que tiene que renunciar. ¿Crees que esta crisis que viene, que previsiblemente viene, bueno, que ya está aquí, ¿no? Esta crisis económica que vamos a tener que enfrentar, puede suponer un parón o va a suponer un parón en estos últimos tiempos en los que parecía que el liderazgo femenino, que la igualdad salarial, que pedir cosas que durante muchos años estaban ahí un poco latentes, pero que finalmente parecía que socialmente era un camino que estábamos andando juntos, bueno, se va a ralentizar, que tenemos ese riesgo? Es posible porque todo se va a ralentizar y por eso te decía antes, nuestros órdenes de prioridades se ha alterado, así que cosas que antes parecían importantes ahora van a quedar relegadas porque hay otras urgencias en la agenda política, pero
Pero, hombre, yo creo que el germen está ahí, de la mujer tiene que tener poder para cambiar las cosas, no significa que sea una ambiciosa ni nada de eso, sino simplemente tiene que tener poder para cambiar las cosas y luego lo que sí tenemos que hacer, y siempre lo digo, es que el primer foco de desigualdad o el primer germen o el primer virus, el primer todo, está en los hogares, está en las casas. Y ahora que hemos pasado tanto tiempo metidos en casa, las mujeres se quejan de que han acumulado mucho más trabajo. El otro día alguien me decía, no, eso es mentira, porque es que mi marido ha ido al supermercado muchísimo más que yo. Digo, al supermercado, claro, al supermercado, ha salido de casa más que tú, pero solo... Así que sí, pero bueno, yo creo que esto nuestro hay que detectarlo en los hogares, hay que detectarlo en los trabajos y corregirlo. Y una a una, una a una, que hay ciertas cosas que no se pueden delegar en la política porque no las van a cambiar. O sea, la voluntad nuestra de no renunciar, de superar esos años tan duros con los niños pequeños, los colegios que se han convertido a veces en territorios poco cómplices con las mujeres y con los padres en general, todo eso lo tenemos que hacer nosotras. Y la culpa de la que hablábamos antes, quitárnosla, porque si no, no avanzaremos, ¿eh? Sonsoles, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por tu novela, por tu nuevo programa y pues te invitamos otra vez cuando quieras. Me encantará, es que yo me pongo a hablar y no paro, igual me he extendido por demás, pero bueno. No, al revés. Has estado estupenda y muy interesante todo lo que nos has contado, o sea que espero que te volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias. Me encantará, muchas gracias, Lourdes. Hasta pronto. Adiós.